En la sierra uno aguanta cansancio, frío y noches enteras sin dormir. Lo que no aguanta fácil es escuchar una voz conocida llamándote, desde donde no debería haber nadie. La última vez que escuché la voz de mi hermana en la sierra, yo estaba en un punto de vigilancia metida en la montaña, a horas de cualquier casa. Ella llevaba años viviendo en Querétaro. En ese tiempo me tenían destacando en zona serrana, cubriendo vigilancia nocturna por movimiento de gente armada. No voy a decir el estado ni el nombre del destacamento. Todavía hay gente activa allá y prefiero dejarlo así. Basta con decir que con esa clase de comisión te cambia la cabeza. De días haces recorrido, revisas brechas, comes cuando puedes. De noche te quedas quieto, con el arma lista, tratando de separar los ruidos del monte de cualquier cosa que sí pueda significar peligro. La sierra, de madrugada desespera. No ves casi nada, pero oyes demasiado. Agua lejos, ramas secas, animales que no ubicas. Después de unas semanas aprendes a reconocer lo normal. También aprendes a otra cosa que los más viejos sueltan en voz baja, casi como si estuvieran cotorreando. Si escuchas que alguien conocido te habla por tu nombre, no contestes. A mí me lo dijo un cabo en mi primera semana. Pensé que era la clásica vacilada para asustar al nuevo. Solo me reí, pero él ni siquiera cambió la cara. No importa si oyes a tu mamá, a tu vieja o a tu compa, aquí en la noche nadie viene a buscarte. No pregunté más, en esos lugares hay advertencias que uno prefiere obedecer sin pedir explicación. La noche de la que hablo estábamos cuatro en una posición provisional arriba de una loma. Un sargento, dos elementos que ya conocíamos la zona y un soldado recién llegado, Medina. Tenía poco tiempo en el servicio y traía esa actitud de querer demostrar que aguantaba lo mismo que cualquiera. Era serio, obediente, caminaba bien y no se quejaba. Por eso el sargento le cayó bien y empezó a traerlo pegado para enseñarle cómo se movía uno en el campo. Nos tocó cubrir una cañada, terreno incómodo, pino abajo, piedra suelta y unos claros que en el día se ven X, pero en la noche dan muy mala espina nomás de verlos. La orden era simple: mantener observación y reportar luces, vehículos o movimiento. Nada de bajar, de separarse o de hacerse el héroe. Como a la 1:30, cuando el cuerpo ya empieza a pedir que te sientes, aunque no debas, vi que Medina giró hacia su izquierda, como si hubiera distinguido algo muy claro. Al principio no le di importancia, pensé que sería un animal o una rama. Unos segundos después volvió a hacerlo. Le hablé bajito: ¿qué haces? Él tardó en responder. Nada, creí que alguien me habló. El sargento desde atrás cortó el seco. Aquí no hay nadie, ponte atento. Medina sintió, se acomodó el arma y siguió en su lugar. Yo pensé que iba a quedar, pero no. Un rato después, ya cerca de las 2, escuché mi apellido. Claro, sin eco. Mi apellido, como me lo decía mi hermana cuando se enojaba conmigo de morro. Volteé por puro reflejo y no había nada. Solo monte negro y una bajada metida entre árboles. Lo que me descompuso no fue escucharla, fue la cercanía. Sonó como si estuviera a unos metros. No dije nada. Volteé hacia Medina. Con la poca luz que alcancé a verle la cara, estaba pálido, pero no de frío ni de sueño. Era la cara de alguien que estaba reconociendo una voz imposible. El sargento se arrastró hasta donde estábamos y preguntó qué estaba pasando. Medina tardó algo en responder y luego dijo, casi tragándose sus palabras: mi mamá. Nadie hizo chistes, nadie se rió. El sargento lo agarró del chaleco y lo jaló hacia el grupo. De aquí no te me despegas. Medina solo sintió y volvió a escucharse. Esta vez ya no fue la voz de mi hermana. Escuché a un amigo de la secundaria, uno que tenía años sin ver. Usó un apodo que nadie en el ejército conocía y dijo una sola cosa: ven, ayúdame tantito. A mi derecha uno de los elementos soltó una grosería entre dientes. El sargento se puso duro y ordenó: todos juntos, nadie contesta, nadie alumbra hacia abajo. Las voces siguieron. No eran gritos ni sonaban como lamentos. Eso fue lo peor. Se oían normales, cercanas, como gente hablando desde atrás de un árbol o desde unos metros más abajo del claro. Iban cambiando. A ratos era una mujer y a otros era un hombre.
A veces decían el nombre completo, o a veces nomás un bajito, con la confianza de quien sabe que lo vas a reconocer. Medina empezó a temblar. El clima ni siquiera estaba tan pesado. Mi mamá me está diciendo que me acerque. El sargento lo sacudió y le dijo: tu mamá no está aquí. Pensé que con eso iba a reaccionar, pero fue peor. Medina empezó a aferrarse a la idea de que sí había alguien abajo. Decía que su mamá estaba llorando, que venía con otra persona, que se habían perdido. Lo decía quedito, como si temiera que nosotros espantáramos a quien no lo acompañaba. Uno de nosotros cometió el error de decirle: no voltees. Medina volteó. No sé qué alcanzó a ver. Ninguno de nosotros vio nada, pero algo había cambiado en su cara al instante. Se le fue el miedo y le entró una calma rarísima, hasta alivio, como si por fin hubiera encontrado a quien llevaba rato buscando. Se zafó. Ni siquiera fue un forcejeo aparatoso. Hizo un movimiento rápido, limpio, y dio 2 pasos hacia la orilla de la loma y se metió entre los pinos antes de que el sargento pudiera sujetarlo bien. Lo oímos bajar entre piedras y ramas. Todavía alcanzamos a escuchar que dijo: ya voy. Fue lo último. El sargento pidió apoyo por radio en ese mismo momento. Bajamos cuando llegaron más elementos armados y buscamos por sectores. Alumbramos barrancos, veredas, huecos entre piedra, todo lo que pudimos. Le gritamos su apellido, su nombre, órdenes, mentadas, pero nada. Ni un quejido, ni respuesta, ni rastro de una caída. Encontramos una huella mal hecha en la tierra húmeda, luego otra, y más abajo, nada, como si el monte se lo hubiera tragado. La búsqueda se siguió hasta el amanecer y duró 2 días más. Revisaron cañadas, puntos de agua, zonas donde pudo haberse lesionado, incluso lugares con reporte de paso de gente armada. No apareció, ni él, ni el arma, nada. La versión oficial quedó como desaparición en operación. Así se cerró. Esta semana, ya en la base temporal, el sargento nos llamó aparte. Quería saber exactamente qué había escuchado cada quien. Todos respondimos distinto. Yo escuché a mi hermana, otro escuchó a su esposa. Medina alcanzó a decir que era su mamá, y el cuarto juró que oyó a un compadre que llevaba años muerto. La voz cambiaba, pero la intención no. Pasó el tiempo, llegó gente nueva, la comisión siguió y ese asunto casi dejó de mencionarse. En ese ambiente aprendes a guardarte ciertas cosas. Allá te pueden tachar de loco por menos de lo que viste. Yo lo enterré hasta meses después, en otro punto de vigilancia. Estaba cubriendo un costado, separado unos metros del resto. Ya sabía qué hacer si volvía a pasar. No contestar, no moverme y no seguir nada. Me sirvió, hasta que escuché la voz de Medina. Era él, sin duda. Su manera de hablar, medio nasal, golpeado. Dijo mi apellido y luego algo que me dejó peor que cualquier amenaza. No bajes cuando te hable mi mamá. Me quedé inmóvil, con el dedo cerca del disparador, mirando puro monte negro. La voz volvió a oírse más lejos, metiéndose entre los árboles. A mí me habló igual. No me moví, no volteé, ni siquiera respondí. Al amanecer, cuando bajamos a relevo, vi algo atorado entre ramas secas a un lado del sendero. Pensé que era basura o un pedazo de equipo viejo. Lo levanté. Era tele verde olivo, desteñida, ya maltratada. Tenía un apellido bordado. Era el de Medina. No se lo enseñé a nadie. Lo guardé unos días y luego lo quemé. No por superstición. Lo hice porque desde que lo traía conmigo empecé a soñar más seguido con mi hermana. Siempre igual, parada en algún punto de la sierra que yo no reconocía. Siempre hablándome con su voz normal, como si de verdad me estuviera viendo. Ya ven, nomás baja tantito. Después de algo así, cualquiera pensaría que lo peor se queda allá afuera, en el monte. Pero a veces lo que de verdad te marca no está en la sierra, sino durmiendo dentro del mismo cuartel. Hola, buenas noches. Esta historia me la contó un amigo que se retiró en noviembre del año pasado. No es de los que exageran para llamar la atención. Al contrario, suele resumir de más.
Por eso sí me empezó a escucharlo así, porque cuando llegó a esa parte se quedó callado un rato, como acomodando bien lo que iba a decir. Le pasó durante una comisión en Sierra, en una zona donde ya había reportes de movimiento armado y también casos de gente que se desorienta en trayectos conocidos. No iban novatos. El grupo que mandaron conocía ese terreno mejor que varios mandos que daban órdenes desde abajo. Sabían dónde se cortaba la señal, por qué cañada podías bajar rápido, qué veredas servían y en cuáles no convenía meterse de noche aunque trajeras equipo. Aún así, 3 desaparecieron. La orden era simple: reconocimiento y vigilancia por sectores. Nada de abrir demasiado la formación, nada de improvisar rutas, de salirse del punto marcado. El problema fue el clima. Ese día entró neblina por manchones. A ratos veías bien y al minuto siguiente el monte se cerraba. Varios lo comentaron por radio, más molestos que alarmados. Los 3 que se perdieron iban juntos, un cabo primero y 2 soldados con tiempo. Gente corrida, de los que ya saben moverse sin andar haciendo ruido de más. La comunicación clara fue normal. Reportaron que avanzaron por una vereda angosta, que habían visto huellas recientes y que revisarían un tramo antes de regresar al punto de reunión. Luego entró una transmisión rara. No era la típica interferencia. Primero se oyó una respiración pegada al micrófono, casi sin aire. Después de uno de ellos dijo: "No viene con nosotros". Y se cortó. Los demás pensaron de inmediato en gente ajena a la operación. Reacomodaron posiciones y trataron de restablecer contacto. Nada, solo estética y un golpe seco, como si el radio hubiera pegado contra ramas o contra el suelo. Mi amigo andaba en otro equipo, relativamente cerca. Dice que al principio nadie quiso decir "se perdieron", porque en una sierra así esa idea te tumba la cabeza. Prefiero asumir que se estaban ocultando, siguiendo algo o evitando ser detectados. Pasó una hora y luego otra, y ya no hubo forma de seguir fingiendo que todos estábamos bajo control. Los buscaron esa misma noche hasta donde la oscuridad y el riesgo lo permitieron. Hallaron marca de botas, ramas quebradas y una huella hundida en el lodo. Más adelante una de las armas estaba ahí tirada entre las piedras. No estaba dañada ni descargada, solo estaba ahí, acomodada como si alguien lo hubiera dejado con cuidado. Eso fue lo primero que les revolvió el estómago. Un militar puede desorientarse, puede lesionarse o perder comunicación. Lo que no cuadra es que deje su arma en medio del monte si sigue consciente y quiere volver. Menos 3 hombres entrenados, moviéndose juntos. Al amanecer entró más personal a la búsqueda. Revisaron barrancas, puntos de agua, refugios improvisados, veredas de paso. No encontraron sangre ni casquillos. Lo único raro era el rastro. Por momentos aparecían huellas de los 3 avanzando en línea, y unos metros después se abrían como si cada uno hubiera recorrido hacia un lado distinto. Más adelante, estos volvían a juntarse. Uno de los sargentos dijo que eso parecía gente espantada, no gente peleando. La segunda noche se puso peor. Varios empezaron a reportar una figura entre los pinos. Ninguno la describía igual. Unos decían que parecía un tronco quemado que con la lámpara tomaba forma de persona. Otros juraban que era un hombre parado a lo lejos, viéndolos. No corría ni se agachaba, nomás estaba ahí. Y cuando alguien avanzaba hacia ese punto, dejaban de verlo. Mi amigo eso no me lo contó al principio, me lo soltó después. Cuando le pregunté por qué la historia seguía pesándole si al final sí habían recuperado vivos a sus compañeros, me dijo: porque esa madre empezó a dejarse ver desde antes de encontrarlos, como si quisiera que nosotros también la siguiéramos. La mañana del tercer día oyeron gritos en una cañada cerrada, metida entre piedras donde ni siquiera pensaban buscar tan pronto porque no tenía sentido que hubieran bajado por ahí sin dejar rastro. Bajaron con cuidado pensando que podían estar heridos o que alguien los estuviera usando de señuelo. Ahí estaban los 3, vivos, sí, pero golpeados de una forma rara, costillas amorotadas, espalda llena de marcas, raspones en las piernas, uno con el tabique abierto y otro con las muñecas marcadas como si lo hubieran apretado durísimo, sin armas, sin radios y sin una explicación lógica.
Y lo más pesado fue que no reaccionaron como gente rescatada. No se alegraron, ni siquiera pidieron agua. No preguntaron cuánto tiempo llevaban ahí. Tenían la misma cara los tres. Cansancio, vergüenza y una tensión muy rara, como si todavía no se sintiera fueran de peligro. Cuando empezaron a sacarlos de la cañada, uno se le prendió del brazo al sargento y le dijo: no lo dejen ponerse atrás. El sargento creyó que deliraba y le ordenó que se calmara. El otro, el que venía descalzo, empezó a llorar sin hacer ruidos, lágrimas nada más, con la vista fija en los árboles. El tercero sí alcanzó a hablar mejor, aunque se trataba por momentos. Dijo que habían visto un hombre negro, altísimo, caminando entre el bosque. No negro de piel, negro completo, como si ropa, cara y manos fueran de la misma cosa. Al principio pensaron que era alguien escondiéndose entre los troncos. Después notaron algo peor. Iba demasiado recto y demasiado alto. Lo siguieron con la vista y uno juró que ya lo tenía unos metros. Otro dijo que lo veía mucho más lejos. El cabo intentó reagruparlos y ahí se les descompuso todo. Cada vez que trataban de juntarse, el hombre parecía en otro lado, a la derecha, adelante, entre los árboles, arriba de una piedra. Pero siempre quieto, siempre viéndolos. Ninguno pudo explicar cuánto tiempo estuvieron así. Lo peor, según mi amigo, fue que los tres coincidían en algo muy concreto. No recordaban haber corrido tras él, recordaban querer alejarse, recordaban tratar de reunirse y gritarse entre ellos. Aún así, cada rato lo tenían más cerca. Como si no fueran ellos los que se movían, como si el monte los fuera acomodando alrededor de esa cosa. También dijeron que nunca habló, no hizo ruidos ni gruñidos, no los llamó, solo cambiaba de lugar sin que los alcanzara a ver el trayecto. Lo tenían enfrente, bajaban la vista un segundo para brincar a una raíz o una piedra y volteaban otra vez y ya estaba detrás del árbol, entero e inmóvil, a esa misma distancia que nunca terminaba de cerrarse, hasta que dejó de estar lejos. El cabo, que fue el que mejor conservó la cabeza, dijo que en un momento lo vio demasiado cerca, tan cerca que alcanzó a notar que la cara no tenía rasgos, ni ojos, no tenía nada, solo una superficie oscura donde iba a ir el rostro. Ahí intentó levantar el arma. Fue ahí cuando se dio cuenta que ya no la traía, ni siquiera los otros. De ahí en adelante sus recuerdos estaban cortados, un golpe en la espalda, tierra en la boca, ramas pegándoles en la cara, uno tirado boca arriba diciendo que no sentía bien las piernas, otro gritándole a los demás que no voltearan hacia atrás, después de caminar y caminar sin saber hacia dónde, como si llevaran días encerrados en el mismo pedazo de bosque. Lo raro es que en la zona donde los encontraron no estaba tan lejos de varios puntos ya revisados. En papel pudieron haber estado ahí buena parte del tiempo. El problema es que nadie entiende cómo tres hombres adiestrados, juntos, armados y comunicados terminaron despojados, golpeados y desorientados sin toparse con personas, sin escuchar vehículos, sin dejar un rastro continuo y apareciendo en una cañada donde un día antes varios aseguraban no haber visto nada. A uno le dieron de baja después, otro pidió cambio de adscripción. El cabo siguió un tiempo más, pero ya no quiso volver a esa zona. Mi amigo convivió con ellos después del incidente y me dijo que nunca contaban todo igual, salvo una cosa. Cuando salía el tema de ese hombre, los tres decían lo mismo, cada quien a su manera. No querían matarnos, quería cansarnos. Y le pregunté a mi amigo si él alguna vez vio algo. Me dijo que no de frente. Solo una vez, durante la última noche de búsqueda, cuando se apartó unos metros para revisar una depresión entre piedras, escuchó a sus espaldas que alguien bajaba una ladera, pero sin ruido de ramas ni piedras. Pensó que era uno de los suyos. Se hizo a un lado para dejarlo pasar y al voltear alcanzó a ver entre dos troncos una figura altísima, parada donde un segundo antes no había nadie. No se quedó a comprobar nada. Regresó con su grupo y se guardó eso durante años. Le pregunté por qué hasta ahora me había contado la historia completa, si ya estaba retirado. Me dijo algo que me quedó pegado desde entonces, porque lo peor no fue encontrarlos golpeados, fue verlos salir del bosque mirando hacia atrás, como si todavía trajeran a alguien siguiéndolos. Se quedó callado. Yo pensé que ya había terminado. Cuando se iba me soltó lo último. 2 meses después de que los rescataron, apareció una de las armas. Estaba recargada contra un árbol, limpia, sin lodo, sin óxido,
como si la acabaran de poner. ¿Y sabes qué había en el tronco justo arriba donde la dejaron? Me dijo, la marca de una mano, demasiado arriba para que cualquiera de nosotros lo hubiera dejado. Ver una figura quieta ya te descompone la cabeza, pero lo que viene ahora es peor, porque no siempre hace falta que algo te toque para empezar a llevarte. Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Mi historia es esta. Entré al ejército estando casi morra. Me mandaron al CACIR. Es un curso donde te van acomodando antes de soltarte el ritmo real. A nosotros nos tocó arriba de un cerro, dentro de una zona federal. No era un lugar al que alguien llegara por error. Desde abajo estando la guardia en prevención, luego otros puntos de control y más arriba el campamento de reclutas. Para que una persona ajena se metiera ahí, tiene que brincar varias capas. La primera noche llegamos 3 batallones. Nos repartieron en barracas separadas, unas construcciones largas, una para cada grupo. De la mía me acuerdo por una cosa muy simple. Apenas crucé la puerta me dieron ganas de no mirar al fondo. No había nada raro a la vista, era otra cosa. El ambiente se sentía cargado, como cuando entras a un lugar donde hace rato hubo una bronca y todavía quedó algo flotando. La sargento nos acomodó rápido. Dijo quién descansaba, quién limpiaba y quién hacía guardia dentro del dormitorio para vigilar que nadie se saliera ni anduviera haciendo tonterías. A mí me tocó la de las 12. Me levanté todavía medio dormida, agarré la lámpara y empecé a caminar entre las literas. A esa hora, en un lugar así, casi todo suena igual. Ronquidos, alguien moviéndose, una tos y ya. Por eso me quedé quieta cuando escuché que abrían una regadera. Fue clarito, la llave girando, luego el agua cayendo sobre el piso. Pensé que por fin había regresado al agua, porque nos traían con eso desde que a veces se iba y volvía en la madrugada. Fui al baño molesta, más por creer que alguien estaba haciendo mensa que por otra cosa. Entré y alumbré, y sí, una regadera estaba abierta, y la cerré. Justo cuando estaba girando la llave escuché algo peor. Las maletas, varias, como cuando alguien mueve equipaje intentando no hacer ruido y de repente ya le urge salir rápido. Salí del baño de inmediato y alumbré hacia la entrada. Las maletas seguían donde los habíamos dejado. Revisé cama por cama, pensando que algún recluta se quería pelar. Fui contando cuerpos, bultos bajo las cobijas, y estaban todas. Eso me sacó más de onda que si hubiera encontrado a uno escapándose. Me fui caminando despacio hacia el fondo. Ahí fue donde se me vino abajo la seguridad que todavía traía. No vi nada moverse, no escuché otro ruido. Fue esa sensación de que ya no iba sola aunque el cuarto siguiera igual. Volteé hacia una esquina, entre las últimas literas y la vi. Era una mujer, o eso pensé. Estaba parada en firmes, completamente quieta. Se le marcaba el uniforme y el chongo, y eso fue lo que más me pegó. El chongo era clarísimo. No era una sombra rara, ni un manchón, ni un jugo de luz. Parecía una recluta formada, esperando una orden. Solo que era demasiado alta. Y ancha también. No gorda, ancha de estructura. Como si el uniforme estuviera puesto sobre un cuerpo que no correspondía con ninguna de nosotras. En ese batallón ya nos habíamos visto todas, aunque fuera de pasada. Pero ese físico no era de nadie. Y le apunté con la lámpara. Y ya no estaba. No vi que corriera, no vi que se metiera entre las camas. No vi un paso, ni un giro, ni una sombra cruzando. Donde estaba parada al segundo siguiente había pared. No apagué la lámpara, el resto de la guardia. Cuando llegó la siguiente recluta a relevarme, la desperté casi sacudiéndola. Ni le di novedad ni le expliqué nada. Yo solo quería meterme a la cama, taparme completa y esperar a que amaneciera. Pensé que en la mañana se me iba a bajar la impresión, pero fue al revés. Me desperté tarde y escuché a varias hablando encima una de otras. Una juraba que en la madrugada le habían abierto la llave del baño. Otro decía que vio a alguien caminar entre las camas. Otra estaba encabronada porque alguien le había movido la maleta y le tiró cosas. No era plática para espantar nuevas ni desmadre. Se estaban peleando por algo que todas daban por real. Yo no le dije nada. Escuchar lo mismo en boca de otras me dio más miedo que haberlo visto sola.
Pasaron los días, nos mezclaron grupos, nos cambiaron rutinas, movieron de la barraca y la presión del curso no te deja espacio para procesar nada. Marchas, grito, cansancio constante, todo eso te va apagando. Por eso pensé que aquella noche se me iba a quedar como una anécdota rara y ya. Hasta que me arrestaron por una tontería. Los sábados casi todo el personal y casi todas las reclutas salían. Solo se quedaban algunos mandos, la guardia y los arrestados. Mi arresto terminaba esa misma tarde, así que me la pasé prácticamente solo en una instalación enorme. Nada más estaba mi teniente metida en su oficina y yo andaba de un lado a otro matando el tiempo, caminando por edificios vacíos, patios callados y escaleras solas. En una de esas saqué el celular y me puse a tomar fotos. No estaba pensando en fantasmas ni nada parecido, era puro aburrimiento. Me tomé unos pasillos, a una explanada, a unas escaleras, a la vista del cerro hacia abajo. Al rato mi teniente se apiadó de mí y me dijo que mejor ya me fuera antes de que me arrepintiera. Le hablé a mi papá, pasó por mí y se acabó el día. Ya en mi casa, mientras enseñaba las fotos a mi familia, las fui pasando una por una, sin mucha atención, hasta que me regresé a una. Ahí estaba, al fondo de la imagen, pegada a una pared donde yo sabía que no había nadie. Cuando tomé la foto se veía una mujer parada de espaldas, cabello recogido, recta, dura, como si estuviera esperando formación o castigo. Y lo peor no fue verla, fue reconocer el lugar. Esa foto la tomé precisamente porque el pasillo estaba vacío. Me acuerdo bien porque por eso me gustó, limpio, seco y sin gente. El domingo regresé al casillo y se le enseñé una de las antigüedades. Se les borró la sonrisa en cuanto la vieron. Una que ya llevaba tiempo moviéndose por esas instalaciones nos contó algo que había dicho un cabo viejo de la policía militar. Años antes, una muchacha se había colgado porque no aguantó la presión del curso. No me dieron nombre, tampoco dijeron en qué parte exacta había sido. Solo soltaron una frase que hasta hoy sigo recordando. Cada generación termina topándose con la misma vieja, aunque la vea en lugares distintos. Yo pensé que ahí terminaba todo, pero no terminó. La foto desapareció. No se borró toda la galería, no falló el celular. Esa imagen solo dejó de abrir. Primero se puso negra, luego marcó error. Después ya ni miniatura tenía, como si nunca hubiera existido. Les pregunté a dos compañeras que también la habían visto y una me dijo algo que todavía me da vueltas. Qué bueno, desde que me la enseñaste soñé con una mujer parada junto a mí. No más que no estaba de espaldas, y me estaba viendo. En ese cerro se veían muchas cosas. Llantos, brujas, perros enormes, pájaros demasiado grandes para ser normales. Historias sobraban. Yo no te voy a jurar que todo esto fuera cierto. Lo único que sí sé es esto. La mujer de la barracada y la mujer de la foto eran la misma. Semanas después, cuando volví a pasar por esa zona ya sin celular y sin ganas de hacerme la valiente, vi a un cabo detenido al pie de una escalera. No subía, no hablaba, nomás estaba mirando hacia arriba, tieso como si alguien lo hubiera frenado sin tocarlo. Seguí su vista. No alcancé a ver completo, nada más un chongo y una manga oscura escondiéndose detrás del muro. No corrí, tampoco dije nada. Arriba de ese cerro aprendí algo rápido. No daba más miedo que en una recluta se fugara. Daba más miedo descubrir que ya había alguien haciendo guardia antes que nosotros. Hay pueblos donde la gente no le teme al monte de día, sino a la madrugada. Porque cuando algo resopla afuera de tu ventana, más vale no averiguar qué fue lo que llegó. En ese pueblo nadie sale al monte en Semana Santa después de las 11. No por fe ni respeto, por los ronquidos. Eso fue lo primero que me dijo mi tío cuando me tocó pasar unos días cerca de la sierra. Él había sido militar muchos años. No era de los que sueltan historias para lucirse. Si te contaba algo, casi siempre era porque yo lo había escuchado demasiadas veces, o porque prefería avisarte antes de que te metieras donde no debías. Yo no crecí ahí, pero mi mamá sí. Era de un poblado metido entre lomas y barrancas, de esos donde las casas quedan separadas por cercas chuecas, árboles de aguacate, piedras y caminos de tierra. Fui ya de grande, por una vuelta familiar, y coincidió con Semana Santa. Desde que llegamos se sentía un ambiente raro, no raro de susto fácil, raro de pueblo donde la gente bajaba la voz cuando tocan ciertos temas.
La primera noche estábamos sentados afuera de la casa de una tía cuando un vecino viejo, medio tomado, soltó que ese año ya se había escuchado los resuellos. Mi tío no se rió ni le siguió la plática. Nomás volteó a verme y me dijo: si oyes un puerco respirando junto a la ventana, no te asomes. Yo pensé que me estaba curando. Le pregunté por qué. Él se quedó callado un rato, como decidiendo si valía la pena contarme. Luego dijo que eso venía de una historia muy vieja del pueblo, una que él oyó desde muchacho, cuando todavía patrullaba por esos rumbos. Hace muchos años, según cuentan, vivía al borde del monte una familia muy pobre, casa de madera, techo de lámina, una milpa mal salida atrás y ya. El hombre era conocido por borracho, mujeriego y buscar pleitos, de esos que desaparecen 10 días enteros y vuelven oliendo a cantina y llegan exigiendo de comer. La mujer era la que mantenía a los hijos como podía, lavaba ajeno, criaba unos animales, remendaba ropa y aún así el tipo la trataba como si le debiera algo. La cosa empezó una tarde en que regresó tomado por la orilla del monte. Ya venía viendo doble cuando notó que una cerda negra caminaba detrás de él con varios lechones. Negra cerrada, no como un animal normal de rancho, más bien como si estuviera mojada todo el tiempo, y enorme. Era demasiado grande para ser de por ahí. Traía los ojos rojos, no brillosos ni raros de cuento. Eran rojos irritados como si trajera sangre reventada. El hombre primero quiso espantarla a pedradas. La cerda no se fue, se mantenía a cierta distancia, siguiéndolo por el sendero sin gruñir, sin correr ni hacerse a un lado. Si él avanzaba, ella también. Si se paraba, igual. Y los lechones siempre atrás. Con el alcohol y el coraje encima se devolvió a su casa por un machete. Dicen que iba convencido de que alguien le quería jugar una broma o que el animal se había salido de algún corral. También pensó en la carne, regresó al camino y ahí seguía la cerda con las crías, quietas como esperándolo. La mató ahí mismo y a los lechones también. Eso es lo que siguen contando la gente vieja, que en cuanto empezó a pegarles el monte se quedó callado. Ni pájaros, ni perros, ni viento, nada, como si hasta el cerro se hubiera detenido. Arrastró los cuerpos hasta su casa y los metió a un cuarto de atrás. Iba contento, según eso porque por fin iba a llevar comida. Lo que le brincó fue que no vio a su mujer ni a sus hijos. Pensó que se habrían ido con una vecina o a buscar agua. Los estuvo llamando un rato, cada vez más encabronado hasta que se cansó y se quedó dormido en una silla. A la mañana siguiente lo encontraron gritando, no gritando por ayuda, gritando como alguien que ya se terminó de romper. Unos vecinos entraron al escuchar el escándalo y lo vieron tirado en el suelo, arrastrándose hacia la salida, embarrado de vómito y tierra. La puerta del cuarto de atrás estaba abierta y adentro ya no había animales. Estaban su mujer y sus hijos, muertos, no destazados ni hechos pedazos, como cuentan en historias mal armadas. Peor, estaban acomodados con cuidado, la mujer recargada junto a la pared, los niños cerca de ella, todos con heridas profundas, como si el machete hubiera entrado varias veces y con lodo seco en las piernas, como si hubieran llegado caminando desde muy lejos. Nadie pudo explicar por qué el hombre juraba que había metido cerdos a la casa. Nadie entendió por qué la ropa de la mujer estaba rasgada y embarrada de tierra negra del monte. Hubo quien dijo que ella se transformaba para vigilarlo cuando él se iba con otras. Hubo quien juró que no era ella, que era otra cosa usando su cuerpo. También se dijo que los niños se habían convertido con ella, por eso él vio los lechones. El hombre no esperó a que los juzgaran. Ese mismo día salió corriendo cerro arriba. Nunca volvió. Lo buscaron unas horas, luego un par de días. Encontraron huellas, un sombrero, una botella rota y más arriba marcas de algo pesado arrastrándose entre las piedras. Desde ahí, nada, como si la sierra se lo hubiera tragado. Yo escuché todo eso con la actitud normal de quien oye una historia de pueblo. La respetas, no te burlas, pero tampoco te la crees entera. Mi tío se dio cuenta y no insistió. Antes de irnos a dormir nada más me dijo una cosa. La gente se quedaba con la cerda. El problema no fue ese animal. El problema fue que el hombre sí llegó a su casa con algo del monte. No entendía a qué se refería hasta la madrugada. Me despertó un sonido junto a la ventana de madera. No eran pasos, era respiración. Una respiración gruesa, húmeda, con pausas largas,
como la de un puerco grande cansado. Se oía tan cerca que pensé que de verdad había un animal en el patio. Me incorporé en el catre y me quedé quieto. Otra vez, lento y pesado, acompañado por un roce contra la pared exterior. No me moví de inmediato. Me acordé de lo que me había dicho mi tío y me dio coraje sentir que la advertencia sí se estaba afectando. Lo peor fue cuando se sumó otro sonido. Un hombre llorando. No fuerte, no como llanto de película, más bien como alguien que llevaba horas perdido y ya ni fuerza tiene para pedir ayuda. Venía desde más arriba rumbo al monte y se acercaba por pausas. Respiración en la ventana, llanto en la ladera, respiración otra vez. Aguanté unos segundos y me levanté. Mi tío ya estaba despierto en el otro cuarto. Lo supe porque escuché que movió una silla y luego habló muy bajo. Ni se te ocurra abrir. El llanto se cortó, la respiración también. Quedó un silencio breve, pero pesado. Después sonaron 3 golpes en la madera. Mi tío agarró la lámpara y se quedó sentado mirando la puerta. Yo seguía junto al catre, tratando de entender por qué un hombre que había estado en destacamentos operativos se veía así de tenso por algo que ni siquiera estaba entrando. Pasaron unos segundos. Luego se oyó una voz de hombre raspada y cansada. Ábranme, ya la traje. No sonó como alguien pidiendo auxilio, sonó como si viniera contento. A mí se me quitó el sueño en seco, mi tío ni parpadeó, nada más me hizo una seña para que no hablara. Afuera ya no se oía el llanto ni el animal respirando, solo esa voz parada al otro lado de la ventana. Y volvió a hablar. Ahora sí ya se va a quedar, no la voy a dejar ir otra vez. La voz se arrastró hacia un costado de la casa, la escuchamos pasar despacio rozando la pared cuando llegó a la esquina. Regresó el sonido del puerco respirando, como si una cosa y la otra anduvieran juntas. No dormimos nada. Apenas clareó salimos a revisar. La tierra del patio seguía húmeda por el rocío, así que se veían clarísimo lo que había quedado marcado. Junto a la ventana había unas huellas de pezuña, grandes, hundidas. Daban la vuelta por un lado de la casa y se perdían hacia la subida del cerro. Encima de esas huellas, cruzándolas por partes y otras siguiendo a la par, había pisadas de un hombre descalzo. Mi tío se quedó viéndolas un buen rato sin decir nada. Después me llevó a la cocina, abrió un cajón y sacó una fotografía vieja, ya amarillenta. Era una foto de grupo, tomada quién sabe cuándo, con varios hombres de pueblo parados frente a la iglesia. Me señaló a uno. Este era el marido. Le vi la cara y se me secó la boca. No porque se viera feo ni nada por el estilo, porque reconocí la voz. Era la misma que horas antes había dicho junto a la ventana. Ábranme, ya la traje. Antes de irnos quise preguntarle a una señora mayor si seguía pasando cada Semana Santa. Pensé que me iba a responder con rodeos con la historia a medias. No, se me quedó viendo fijo y me dijo: aquí no nos preocupa ir al puerco, nos preocupa ir al hombre. El puerco nomás resopla. El hombre siempre anda buscando en cuál casa volver a meterlos. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete y deja tu like. Cuéntenme en los comentarios cuál historia te dejó peor esta noche. Y recuerda esto antes de irte. Hay cosas que no necesitan entrar a tu casa para empezar a seguirte. Aquí te dejo más videos para que sigas escuchando relatos. Y si tú tienes una historia, mándamela. Nos vemos en el siguiente video.